Bien, la clase anterior nosotros quedamos en el concepto básicamente de qué es lo que es un estimador insesgado, ¿cierto? Recordando lo que vimos en la clase anterior, dijimos que un estimador insesgado es un estimador tal que el valor esperado de ese estimador coincide con el parámetro que yo deseo estimar, ¿no? En este caso, en general, podemos hablar como que el valor esperado teta gorro coincide con teta. Ese es lo primero que queríamos indicar. Y bueno, lo que vamos a ver hoy día, bueno, también este problema que está acá, el ejercicio 1.3, la primera parte lo desarrollamos en clases, que queríamos demostrar que la media, ¿no es cierto?, es un estimador insesgado, o sea, la media muestral, X barra, un estimador insesgado del parámetro mu, en el fondo de la media de cualquier población, no solo de la normal, digamos, de cualquier media de cualquier población. Y la otra vez quedó como un problema propuesto, pero de ahí podemos a lo mejor subir su resolución si quieren verlo como un poco más detalle. Bien, lo que vamos a ver hoy, o de dónde vamos a comenzar, es los estimadores insesgados con varianza mínima. Bueno, nosotros entendemos que los estimadores, ¿cierto?, son en el fondo funciones de variable aleatoria, ¿no? De hecho, dependen de la muestra que uno tome para su realización, para su estimación. Entonces, como son variables aleatorias, tienen una distribución de probabilidad y por lo tanto tienen dispersión. Pero nosotros, si contamos con más de un estimador, ¿no es cierto?, insesgado, la pregunta es, bueno, ¿y con cuál me quedo y por qué? Bueno, un criterio importante es el criterio de la varianza o de la varianza mínima, de la mínima dispersión. O sea, a mí como tomador de decisiones me va a interesar, ¿no es cierto?, una forma matemática, o sea, un estimador que me diga, mira, sí, yo además de que en el promedio siempre le doy el valor que quiero estimar, además tengo muy poca dispersión, así que te puedo garantizar, digamos, que soy muy preciso. Bueno, ese concepto de precisión se visualiza a través de la variabilidad, ¿no? Y en el fondo, si yo tengo más de un estimador que es insesgado para un parámetro, yo siempre voy a elegir aquel que tenga la mínima varianza, ¿no? Entonces, este es el concepto que tenemos acá. Dice en el fondo esta definición lo siguiente, ¿no? Entre todos los estimadores de teta que son insesgados, perdón, se debe seleccionar el que tenga varianza mínima. Y el estimador de teta gorro seleccionado recibe el nombre de estimador insesgado con varianza mínima, ¿sí? Y este es por las siglas en inglés, de teta. En el fondo esto, ¿no? Fíjense en este gráfico, ustedes pueden visualizar que acá, bueno, este es como el eje X donde se mide la variable aleatoria, y yo tengo dos distribuciones, ¿no? Esta pequeña, que es la función de densidad de probabilidad de teta gorro 2 del estimador 2, y esta es la distribución de probabilidad del estimador 1, ¿ya? Entonces lo que uno puede observar es que la distribución de probabilidad del estimador 1, ¿no es cierto?, está mucho más acotada, mucho más cercano a teta, ¿sí? Por lo tanto, y fíjense que si uno mira los dos centros de las dos curvas, el centro está justamente en teta, o sea, los dos estimadores son insesgados. Pero, ¿qué es lo que uno debería preferir? Debería quedarse con aquel estimador efectivamente que tenga la menor varianza. Entonces, en este caso, por ejemplo, claramente teta 1, mucho más probable que todas las estimaciones den en torno a teta que teta 2. Si bien su promedio cae en teta, tiene mucha más dispersión y por lo tanto es mucho más probable que genere estimaciones un poco confiables o menos confiables. Bien, veamos un ejemplo para entender cómo aplica esto. Dice, si tenemos x1, x2 hasta xn, una muestra aleatoria de una población que se distribuye normalmente, con parámetros mu y sigma cuadrado, respectivamente, verifique que los siguientes estimadores puntuales son insesgados y determine cuál es el mejor, ¿ya? Entonces, esos son los tres estimadores, ¿cierto?, que nos proponen, y nosotros lo que tenemos que hacer es demostrar que son insesgados primero, y después determinar cuál es el mejor, ¿ya? Entonces, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, el concepto dice, si tienes varios estimadores insesgados, elige aquel que tenga la menor varianza, ¿ya? Entonces debemos calcular la varianza de cada uno de ellos. Bien, ¿se entiende el enunciado hasta ahí? ¿Se entiende lo que deberíamos hacer? Profe, llegué un poco tarde. Ah, ok. Bueno, pero lo que hay que hacer es eso, ¿no? Tomar cada uno de los estimadores que está ahí, demostrar que su valor esperado coincide con el parámetro que yo deseo estimar, en este caso son estimadores puntuales insesgados de la media, ¿no es cierto? Y lo que queremos demostrar es cuál es el de menor varianza, ¿no? Porque hay que elegir cuál es el mejor. Bien, entonces, si tenemos muy igual a x barra, ya lo hicimos en la clase pasada, pero recordemos, pues no está de más. Si ven acá, ¿no es cierto? Primero lo que tenemos que hacer es calcular el valor esperado de mu gorro, ¿no es cierto? O mu1 gorro, y demostrar que esto es igual a mu. Eso es lo que hay que demostrar.
Eso es lo que, no sé, por demostrar, si lo quieren escribir ahí. Entonces, el valor esperado de mu gorro sería lo mismo que decir el valor esperado de x barra, ¿cierto? Esa es la forma en que vamos a estimar. Pero x barra, ¿cómo se calcula? ¿O cuál es la forma que tiene la fórmula? Es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los x sub i, en mayúscula porque son variables aleatorias, dividido por n. ¿Sí? N es una constante y la podemos sacar de la sumatoria, ¿cierto? Entonces nos quedaría 1 partido por n por el valor esperado de la suma desde i igual 1 hasta n de los x sub i. ¿Sí? Entonces, siguiendo con esto, el valor esperado de 1 gorro sería igual a... Bueno, 1 partido por n es una constante, lo voy a dejar acá, pero ahora fíjense en lo siguiente, el valor esperado de una suma de variables es lo mismo que la suma de los valores esperados de las variables, ¿cierto? O sea, por acá si quieren lo puedo escribir, si yo tengo el valor esperado de x más y, es lo mismo que decir el valor esperado de x más el valor esperado de y, ¿cierto? Son propiedades de valor esperado que aprendieron en el curso de estadística. Bajo ese escenario, entonces la suma, perdón, el valor esperado de una suma de variables aleatorias es lo mismo que decir la suma de los valores esperados. Esto es lo mismo que decir que la sumatoria desde i igual 1 hasta n del valor esperado de los x sub i. ¿Sí? Pero resulta, ¿no es cierto?, que hacer estos elementos parte de una muestra aleatoria, vale decir donde todos los elementos son i y d, lo que se asume, ¿no es cierto?, o lo que se supone es que el valor esperado de cada una de ellas es el mismo, porque pertenece a la misma población. ¿Y cuál es el valor esperado? El valor esperado mu, porque pertenece a una población normal cuyo valor esperado es mu. ¿Ya? Entonces el valor esperado es mu. Y acá yo estoy sumando n veces, ¿no es cierto?, de 1 a n una constante, así que me quedaría n veces esa constante. Eso se cancela y me queda simplemente mu. Bueno, ahí tengo el primer paso. Demostré, ¿no es cierto?, que ese estimador es insesgado, ¿cierto? Si quieren pueden escribirlo por acá. Voy a decir, por lo tanto, mu1 gorro igual x barra es insesgado para mu, el parámetro que yo deseo estimar, para mu. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es que cuando tenemos varios estimadores insesgados, dice quédese con el que tenga la mínima varianza, ¿no? Entonces tratemos de calcular cuánto es la varianza de x barra. ¿Ya? O si quieren, a ver, lo escribimos más paso a paso, a lo mejor me salté un paso. Podríamos decir cuál es la varianza de mu1 gorro, pero escribamos así primero. La varianza de mu1 gorro. Entonces la varianza de mu1 gorro sería la varianza de qué cosa? De x barra, porque mu1 gorro se estima a través de la media muestral. Y esto sería la varianza de qué cosa? De 1 partido por n por la suma de igual 1 hasta n de los x sub i. ¿Sí? Luego, mi pregunta es, ¿cómo salen las constantes de una varianza? ¿Se acuerdan de esa propiedad? Si quieren la escribimos por acá arriba. La varianza de a veces una variable aleatoria es a al cuadrado por la varianza de x. ¿Sí? Clases por ahí de estadística. Y entonces al sacar el n, el 1 partido por n, sale como 1 partido por n al cuadrado. Y nos queda por la varianza de la suma de igual 1 hasta n de los x sub i. Ya, y acá yo estoy sumando, o sea, quiero la varianza de una suma de variables. Es la varianza de x1 más la varianza de x2 más la varianza de x3, ¿cierto? Pero la teoría nos dice que la varianza de una suma de variables es la varianza de la primera más la varianza de la segunda menos 2 veces la covarianza de x con y. ¿Sí? Pero esa covarianza se hace cero si es que las variables son independientes.
Y en una muestra aleatoria, por definición, las variables son I y D, o sea, independientes e idénticamente distribuidas, con la misma distribución de probabilidad y además independientes. Entonces, como son independientes, ¿no es cierto? Podemos decir que esto sería igual a 1 partido por n cuadrado por la sumatoria, desde igual a 1 hasta n, de la varianza de los x sub i. Y entonces esto nos quedaría 1 dividido por n cuadrado por la sumatoria de igual a 1 hasta n, pero cada x sub i está igualmente distribuido, ¿no es cierto? O sea, es i y d, eso estamos hablando, ¿no? Y si son igualmente distribuidas, la varianza de todos los x sub i es la misma varianza de la población, y la varianza de la población es sigma cuadrado. Entonces esto nos quedaría 1 dividido por n cuadrado por, yo estoy sumando n veces una constante, entonces nos quedaría n veces esa constante. Yo simplifico esto con esto, y llego a la conclusión finalmente que la varianza de mu1 gorro sería igual a sigma cuadrado partido por n, ¿cierto? ¿Dudas hasta ahí? Hasta ese paso. Ahí está puro haciendo demostraciones, ¿no es cierto? Sí, todavía no concluyo nada. De Ya, hecho, ese es por el primer estimador, son 3. ya. Profe, una consulta. Ujú. Cuando se cumple la igualdad, o sea, lo que se propuso al principio, llegamos a que era cierto, po. O sea, se demostró que Lo que demostramos en un comienzo es que era era mu. insesgado, que el estimador x mu gorro igual a x barra es un estimador insesgado para mu. Eso es lo primero que concluimos. O sea, que cuando se cumple significa que sí es insesgado. Para el valor esperado, pues, claro, cuando el valor esperado de un estimador coincide con el parámetro que tú deseas estimar, se dice que es insesgado. Ahora lo que estamos viendo nosotros es el criterio de la estimación insesgada con varianza mínima, que se llama. ¿Qué significa eso? Significa que si tú tienes más de un estimador simultáneamente que cumple con el criterio que son insesgados, o sea, todos cumplen con que su valor esperado es igual al parámetro que tú deseas estimar, entonces en ese caso te dice, bueno, si tienes varios, escoge aquel que tenga la menor variabilidad posible, o sea, aquel que se equivoque menos, por así decirlo. ¿Mm? Entonces lo que hicimos en este primer paso fue primero demostrar que mu1 gorro igual a x barra es insesgado, y después calcular su varianza, para que esa varianza la podamos calcular con la varianza de mu2 gorro y la varianza de mu3 gorro, y a partir de ello decidir cuál es el mejor estimador que debemos elegir, dado que los tres son insesgados. Eso no dice el problema. Ya, profe, muchas Ujú. gracias. De nada. Bien, entonces pasemos al segundo. El segundo es este, ¿no? Dice que mu2 gorro es x, es x1 más x2 partido por 2. Entonces, lo que hay que demostrar es que el valor esperado de mu2 gorro, ¿no es cierto?, es igual a mu. Esto es lo que hay que por demostrar. Primero, para mostrar que es insesgado, ¿no? Entonces, el valor esperado de mu2 gorro sería el valor esperado de x1 más x2 partido por 2. Y esto sería lo mismo que decir un medio, ¿cierto? Voy a sacar la constante del valor esperado de x1 más x2, ¿cierto? Pero ya vimos recién que el valor esperado de una suma de variables es la suma del valor esperado, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo que decir, si que lo escribo acá, un medio de el valor esperado de x1 más el valor esperado de x2. Ahora la pregunta es, esto sería un medio, ¿y cuánto es el valor esperado de x1? Bueno, si x1 sigue una distribución normal, ¿no es cierto? Es una parte de una muestra aleatoria que sigue una distribución normal con media mu, su valor esperado entonces tiene que ser mu, entonces aquí nos queda mu, y en el caso de x2 también sigue una distribución normal con media mu, entonces también su valor esperado es mu. Por lo tanto aquí esto nos queda un medio multiplicado por 2 veces mu, ¿cierto? Se cancelan los dos y nos queda exactamente igual a mu, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, como el valor esperado de mu2 gorro es igual a mu, entonces mu2 gorro es insesgado para estimar mu. ¿Mm? Es un estimador insesgado.
Bien, ese es el primer paso, demostrar que es insesgado. Después el segundo paso es encontrar la varianza. Entonces la varianza de mu2 gorro sería la varianza de x1 más x2 dividido por 2. Las constantes recién veíamos que de la varianza salen al cuadrado, entonces esto nos quedaría un cuarto de la varianza de x1 más x2. Pero resulta que la varianza de una suma, cuando las variables son independientes, es la suma de las varianzas, ¿cierto? Y no hay covarianza. Sería un cuarto de la varianza de x1 más la varianza de x2. Entonces sería un cuarto de ¿qué cosa? La varianza de x1, como x1 y x2 son variables que son normales, o parte de una muestra aleatoria de una población normal, su varianza es sigma cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que dice el enunciado, así que la varianza de x1 es sigma cuadrado, y la varianza de x2 también es sigma cuadrado, entonces esto nos quedaría un cuarto multiplicado por 2 veces sigma cuadrado. El 2 simplifica el 4, y nos quedaría que esto sería sigma cuadrado partido por 2. ¿Sí? Bien, entonces ese es lo que tenemos que guardar para las conclusiones. La varianza de mu2 gorro sería sigma 2 cuadrado partido por 2. ¿Dudas con ese estimador? O con los pasos que hemos seguido. No, profe. Ya, excelente. Vamos entonces al tercer estimador. Profe, Dígame. yo tenía una duda entonces, ¿cuándo no sería insesgado? ¿Cuándo no sería bien sesgado? Cuando el valor esperado del estimador no coincide con el parámetro que desea estimar. En este caso, mu2 gorro es un estimador de mu. Tú quieres estimar la media. Pero para estimar la media hay que calcular su valor esperado de este estimador, que en este caso es mu2 gorro, y nosotros fuimos capaces de demostrar que el valor esperado de mu2 gorro efectivamente era mu. Pero si acá, por ejemplo, te quedara mu partido por 3, 4 mu, 5 mu o cualquier otra cosa, no sería insesgado, porque no Ah, ya, cumpliría siempre. con que su valor esperado fuera igual al parámetro que desea estimar. Entonces siempre se igualaría a mu en valor esperado En el para caso que la el demostración. estimador que quieras estimar, o sea, perdón, en caso que el parámetro que deseas estimar sea mu, claro, por supuesto. Pero si yo estoy en una función matemática, no sé, por ejemplo, el caso de, no sé, la distribución exponencial. La distribución exponencial, el parámetro que se desconoce es lambda, ¿cierto? Entonces, si yo quiero Vale. demostrar que un estimador insesgado es para lambda, yo tendría que demostrar que el valor esperado de esa expresión matemática coincide con lambda. Si coincide con lambda, es insesgado para lambda. Si no es Ah, igual a ya, lambda, sino que está multiplicado por otra cosa, entonces no es insesgado para lambda. ¿Mm? ya, Ese es el gracias. concepto. Ujú. Bien, entonces el tercer estimador decía mu3 gorro igual a x1. Nuevamente, entonces, primero lo que hay que demostrar es que el valor esperado de mu3 gorro es igual a mu, ¿no es cierto? Esto es lo que hay que demostrar. Bueno, desarrollemos esta expresión. El valor esperado de mu3 gorro sería el valor esperado de x3, perdón, de x1. Pero el valor esperado de x1, y x1 es parte de una muestra aleatoria que pertenece a una población normal y cuya media es mu, por lo tanto el valor esperado de x1 también es exactamente igual a mu. ¿Ya? Entonces, ya ahí queda listo que mu3 gorro es insesgado, ¿cierto? Para, Entonces, obviamente, para mu. ¿Mm? en todos los casos es necesario demostrar porque igual como que, o sea, igual se veía como más fácil de que sí iba a ser insesgado. Sí, pero aparte del enunciado era ese, ¿no? O sea, demuestra que los tres estimadores son insesgados y determine cuál es mejor. Ah, ya. Sí. La verdad es que los siempre no existen mucho porque depende de qué es lo que te pida el problema, ¿no? Entonces, es importante entender como el concepto o la metodología. Bien, lo que hay que hacer ahora, entonces, como habíamos dicho antes, es calcular la varianza de cada estimador, ¿no? Para poder determinar con cuál nos quedamos. Entonces, calculemos la varianza de mu3 gorro. La varianza de mu3 gorro sería la varianza de la variable x1, ¿cierto? Porque mu3 se estima a través de x1. Y la varianza de x1, como x1 es parte de la distribución normal, es la varianza de la normal, pues. Entonces esto sería simplemente sigma cuadrado, ¿ya?
Entonces, como resumen, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que la varianza de mu1 corro es igual a sigma cuadrado partido por n, ¿cierto? La varianza de mu2 corro nos dio sigma cuadrado partido por 2. Y la varianza de mu3 gorro nos dio sigma cuadrado. La pregunta, ¿cuál es la menor varianza? La 1. La 1, ¿cierto? Correcto, porque está dividido por n, que se supone que es mayor a 2, digamos 3, 4, 6, etcétera, y por lo tanto se hace más pequeña. Lo cual también tiene harto sentido, ¿no? Porque la pregunta es la siguiente: si ustedes quieren estimar cuánto es el sueldo que gana un ingeniero industrial recién salido de la carrera, por ejemplo, van a preguntarle a 2 personas, si le pueden preguntar a 20, y se van a quedar solo con 2 datos. No. Entre No sería mayor representativo. cantidad, mayor ¿Cierto? cantidad de No datos, tiene, no mejor. tiene sentido, pues, ¿no? O sea, claro, por supuesto, como bien ustedes dicen, mientras más grande pueda ser la muestra con respecto al tamaño de la población, mejor debería ser la estimación. Bueno, esto mismo nos está diciendo esta fórmula en matemáticas, nos está diciendo que, mira, el que tiene menor dispersión es el tamaño muestral más grande. Nos dice exactamente lo mismo. Entonces, lo que habría que concluir acá es esto, ¿no? Cómo la varianza de mu1 corro es la menor. ¿Se entiende la idea? ¿Cierto? Es la menor entre las tres varianzas. Entonces, mu1 gorro es el estimador insesgado de varianza mínima. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Profe, después Dígame. va a subir así el PPT igual, así como lo subió. Sí, por supuesto, ¿no? Es la idea. Es la idea, sí, sí, por supuesto. O sea, el PPT Ah, rayado, sí, rayado, va a ir rayado. bueno, bueno. Sí. Ok. Bien, entonces ahora vamos a pasar a un concepto que también está relacionado con la varianza, pero el que le llamamos error, ¿sí? Básicamente lo que tratábamos de hacer recién con el tema de la varianza era, decíamos, ok, si tenemos tres estimadores que en teoría son buenos, porque son insesgados, lo cual quiere decir que su valor esperado coincide con el parámetro que yo deseo estimar, la pregunta es, ok, pero ¿cómo yo elijo, no es cierto?, entre varios, a alguno que sea más adecuado que otro? Bueno, hablábamos que al principio hablaba de la varianza mínima, porque la varianza es una medida de dispersión, ¿no es cierto?, o una medida de error, por así decirlo, y queremos cometer el menor error posible al momento de estimar ese parámetro que desconocemos. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos el concepto de error estándar de un estimador. Y el error estándar de un estimador, de Tagorro, llamémosle así, es la desviación estándar simplemente del estimador. O sea, si yo le calculo la raíz cuadrada a la varianza del estimador, eso es el error estándar, ¿ya? Y por otra parte, el error estándar estimado, como el nombre lo indica, es si en el error intervienen parámetros desconocidos. O sea, supongamos que esta expresión no, o sea, depende, por ejemplo, de un parámetro alfa o el mismo, de un mismo parámetro teta. Pero entonces, si depende de un parámetro, para poder estimarla, yo necesito estimar el parámetro, ¿sí? Entonces, lo que se dice acá es esto, ¿no? Dice que si en el error estándar intervienen parámetros que son desconocidos, cuyos valores los puedo estimar a través de un estimador, entonces la sustitución, ¿sí? O sea, al sustituir, ¿no es cierto? Al hacer la sustitución de estas estimaciones, ¿no es cierto?, en el estimador respectivo, el error estándar que se produce es un error estándar estimado. ¿Por qué es estimado? Claro, porque depende efectivamente de la muestra que tú sacaste, ¿no? Es una estimación, ¿ya? Y eso se denota así, como sigma gorro de teta gorro, o bien también se le puede llamar S de teta gorro, ¿ya? Ese es un paréntesis, no que sea una función, ¿ah? Que esto sea un argumento de esto como una función, no, sino que se puede denotar de esta forma, como un estimador, es como si a esto yo le agregara un gorrito, ¿no es cierto? O bien S de teta gorro, ¿sí? En el fondo estamos diciendo que es un estimador del verdadero error estándar, ¿ya? Ups, perdón. Estamos acá, en la pluma. Bien, veamos este ejemplo. Dice, sea X una variable aleatoria cuya media es mu y cuya varianza es sigma cuadrado,
donde x1, x2, etcétera, hasta xn es una muestra aleatoria de tamaño n de una población que sigue una distribución de x, ¿sí? O sea, que sigue la media mu y varianza sigma cuadrado. Calcule el error estándar calcule el error estándar y el error estándar estimado del estimador de la media mu de x barra. Ya. Entonces, nosotros recién calculamos, de hecho, la varianza de eso, ¿no es cierto? Y la varianza nos dio que era sigma cuadrado partido por n, ¿se acuerdan? Que lo acabamos de hacer. O sea, si quieren, lo podemos volver a Sí. hacer, pero para no perder tanto tiempo, podríamos decir que la varianza de mu gorro, o sea, ya sabemos, porque recién lo hicimos, es la varianza de x barra, y logramos demostrar que esto era sigma cuadrado partido por n, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que sigma cuadrado es un parámetro de la población, pues, ¿cierto? Es la varianza, y yo no la conozco, porque yo no sé cuánto vale, pero quiero estimarla, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que nos piden? Calcule el error estándar. ¿Y qué decía que el error estándar? El error estándar, que se notaba como sigma de teta gorro, ¿cierto? En este caso sería como sigma de mu gorro, sería la raíz cuadrada de la varianza de mu gorro, ¿sí? Y entonces esto sería la raíz cuadrada de sigma cuadrado partido por n. O al final esto equivalentemente sería sigma dividido por raíz de n. ¿Correcto? ¿Sí? Eso es el error estándar. Pero después le dicen, y el error estándar estimado. ¿Por qué estimado? Porque sigma yo lo desconozco, po. Yo no sé cuánto vale sigma, no tengo idea. Tengo una muestra, sí, a lo mejor lo puedo estimar, pero por eso ahora se llama error estándar estimado. Y para calcular entonces el error estándar estimado, lo que podríamos llamar como sigma gorro de mu gorro, ¿ya? O bien también le pueden llamar S de mu gorro, ¿no es cierto? Eso decía la lámina recién. Sería la estimación de sigma partido por raíz de n, ¿sí? Pero generalmente el sigma, ¿cómo se estima? A través de S, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es S? La desviación estándar. ¿Y cómo se estima la desviación estándar? Aquí voy a escribir esto así. Se estaría estimando como, no sé si lo quieren ver ahí, como la raíz cuadrada de la varianza muestral, ¿cierto? ¿Y la varianza muestral cómo se calcula? Como la suma desde i igual 1 hasta n de los x sub i menos la media al cuadrado y partido por n menos 1, ¿no? Eso es. ¿Sí? Entonces, con esa fórmula nosotros podríamos estimar el error estándar. O sea, en el fondo podríamos calcular el error estándar estimado para ese estimador. ¿Se entiende? ¿Alguna magia por ahí? ¿Algún paso? No caché en la segunda parte, ¿Qué cosa no cachó? la ¿De dónde del salió? estimado. ¿De dónde salió esa fórmula? Ah, Ah, pero no, ¿eso no lo vieron en estadística descriptiva? No, ah, ¿Cómo se no, calcula la varianza de una muestra? ya, ah, ahora sí creo me que acuerdo. sí, sí. Sí, verdad. Sí, pues porque la media de una muestra se calcula como la suma de los datos dividido por n, ¿cierto? La varianza de una muestra se calcula como cuánto es lo que ¿cómo podríamos decir? Se separa o se aleja cada observación de la media, ¿no es cierto? Por eso es x sub i menos x barra, y eso se elevan al cuadrado. ¿Por qué se elevan al cuadrado? Porque si yo sumara todos los alejamientos de los datos con respecto a la media, la suma da Hay cero, números ¿cierto? negativos. O hay Claro. números negativos, de repente, ¿no? O sea, no números, sino que mejor dicho diferencias, ¿no? O sea, como que como la media es un valor promedio, van a haber valores más chicos que la media y valores más grandes que la media. Por lo tanto, esa diferencia x sub i menos x barra puede ser negativa o puede ser positiva, pues, dependiendo de si el x es más chico o más grande que la media. Al final, si lo sumáis todo, se anula y eso se hace cero, no sirve de nada como medida de dispersión, ¿no? Porque de hecho la media está definida así. Entonces, para lograr estimar cuánto se dispersa y eliminar ese problema de los signos, es más fácil elevar esa cuestión al cuadrado y se calcula la varianza. Pues así se definió la varianza, digamos. Si no, la otra opción sería, ok, elimínale los signos y aplícale el valor absoluto, ¿no? Pero esa es otra medida, digamos, que no se ve tanto en estadística, quizás se ve más en la parte de pronósticos, la parte de series de tiempo. Entonces esa última fórmula es simplemente la fórmula de varianza muestral que deberían haberla visto en estadística, o incluso en la PSU, no sé, En la en media. colegio, sí, en la media, O ¿no? sea, pero es solamente que no salen como sumatoria. Ah, ya, ok. Claro, no define la expresión matemática, ¿no? Claro, a lo mejor ahora está más definida.
Pero eso es lo que apliqué simplemente, la fórmula de la desviación estándar. ¿Mm? Bien. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? No, Excelente. Bueno, este ejemplo que dice ahí ejercicio propuesto, hemos decidido con mi colega, la profesora Dayana, ¿no es cierto?, del otro paralelo, que se los vamos a dar de tarea, que van a tener plazo de aquí a mañana para subirlo a Moodle resuelto, y que lo haga correctamente va a tener 2 décimas para la prueba corta 1. ¿Ya? Así que ese es un incentivo para ver si entendieron un poco los conceptos. Si se dan cuenta, acá le plantean una fórmula de un estimador, ¿cierto?, que es esta. Y ya es un coeficiente, un valor, es como un ponderador, ¿cierto? Porque se mueve entre 0 y 1, entonces puede ser, no sé, pues le doy 0,3 de importancia a la primera media muestral y le doy 0,7 de importancia a la segunda media muestral, ¿cierto? Son dos muestras en el fondo. O pues alguien podría decir, no, mira, mejor darle 0,8 a la primera media y darle 0,2 a la segunda. ¿Mm? Bueno, la pregunta aquí es la siguiente, pues dice, encuentra ese valor de A, ese, que minimiza el error estándar de mu. O sea, esto que está acá, ustedes deberían calcular el error estándar, ¿ya? Y el error estándar, acuérdense que es la raíz cuadrada de la varianza, ¿ya? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es primero calcular la varianza y después minimizar esa expresión, ¿no? Es un ejercicio más de corte matemático, si lo quieren ver así. Porque ustedes tienen una función que necesitan minimizar y a partir de ello encontrar el valor de A. Profe, pero entonces, cuando se vaya desarrollando el ejercicio, Ujú. al A se le pueden dar diferentes valores para... O sea, se le pueden dar distintos valores, pero no es el ejercicio que te piden. Por lo que te piden es encuentra el valor de A que minimiza el error. Es como que si yo tengo que entregar una función f de x y te digo maximízala o minimízala, tú vas a tener que encontrar los puntos críticos, demostrar que son puntos de máximo, mínimo, etcétera. ¿Cómo se minimiza? Pues tal como aprendieron en cálculo 1. Ya. Ujú. Porque se lo vieron, me imagino, ¿no? En cálculo diferencial de ese curso, ¿no? Bien. Ese es el problema, ¿ya? Así que tienen hasta mañana, ahí después de la clase le vamos a subir un anuncio, pero tendrían mañana todo el día para resolverlo. Es un ejercicio interesante porque te permite medir si entendieron el concepto y también cómo se conjugan estas herramientas, ¿no?, que te permiten la matemática, ¿no es cierto?, determinar el mínimo. En este primer capítulo del curso es muy matemático, o sea, tiene mucha definición matemática y vamos a utilizar mucha matemática y mucha probabilidad también, o sea, en el fondo conceptos que vieron en el curso de estadística, así que es importante que las reparsen si es que no se acuerdan. Más encima ahí se les entrega el resultado, así que saben a qué tienen que llegar. ¿No? Es importante que sean capaces de demostrarlo, ¿no? Bien. Bueno, hasta ahora, hasta el momento, nosotros lo que hemos hecho, ¿qué cosas son? Definir conceptos, ¿cierto? Definimos, este es un estimador, mira, yo te defino que este estimador es insesgado, y lo cual me gusta, porque quiere decir que su valor esperado coincide con el parámetro que yo quiero estimar. ¿Y qué significa eso? Significa que en el fondo, en promedio, si yo estimo muchas veces ese parámetro, con muchas muestras, el promedio se va a acercar al parámetro que yo quiero estimar, ¿cierto? Nada más que eso, el teorema central del límite, si lo quieren ver así también. El promedio se va a acercar a eso. Pero bien, la verdad es que no siempre es así, o sea, no siempre vas a tener la opción de que alguien te entregue una fórmula y tú obtengas un estimador insesgado. Entonces, en general, tú no vas a obtener la fórmula así como de la magia, alguien te iluminó y te entregó la fórmula para estimar, sino que hay métodos para desarrollar esa fórmula. O sea, cómo yo, a partir de una distribución de probabilidad que conozco, que entiendo y que me gustaría estimar sus parámetros, yo a partir de eso puedo obtener una fórmula matemática que a partir de la muestra que yo rescate pueda estimar ese parámetro que es desconocido. Entonces, para ello existen 2 métodos principales, ¿no? Lo más conocido. Uno es el método de los momentos, que vamos a ver hoy principalmente, y el otro es el método de máxima verosimilitud, ¿ya? Entonces, para entender el método de los momentos, primero hay que entender qué es un momento, ¿ya? Entonces, los momentos son valores característicos de una población o de una muestra aleatoria, ¿ya? Y generalmente están relacionados a la media, eso es cierto.
Y podemos emplear, dice ahí, los momentos muestrales para estimar los parámetros, pensando en que los momentos de la población se parecerán, digamos, a los respectivos momentos de la muestra. Esa es un poco la idea. Entonces, el método consiste en igualar momentos muestrales con los momentos poblacionales. Eso básicamente es el método, ¿no? O sea, como dice acá abajo, es M mayúscula R' igual a M minúscula de R', o bien M mayúscula de R igual a M de R. ¿Qué significa esto? Como que en el fondo el momento poblacional en torno al origen, el résimo momento poblacional en torno al origen es igual al résimo momento muestral en torno al origen, eso es lo que dice ahí. Y esto es el momento muestral, ¿no es cierto?, en torno el résimo momento poblacional, perdón, no muestral porque es mayúscula, en torno a la media, aquí no está en torno al origen, es igual al mésimo momento, perdón, résimo momento, muestral en torno a la media. Esa es un poco la idea. Bueno, ahora vamos a definir matemáticamente esto para que lo entiendan, pero la definición dice eso, dice, tenemos x1 hasta xn, una muestra aleatoria de una población cuya distribución está representada a través de la variable aleatoria x, y el estimador de momento se obtiene al igualar estas dos cosas, ¿sí? Acá vamos a ser más explícitos en esa igualación. Entonces, si yo tengo una muestra aleatoria desde x1 hasta xn, ¿no es cierto?, de la población x, el résimo momento alrededor del origen muestral se calcula como 1 dividido por n por la suma de los x sub i elevado a r. ¿Sí? Esto es la muestra, ¿ya? Y en la población se calcula como el valor esperado de x elevado a r, ¿ya? Y los momentos alrededor de la media es algo parecido, pero son más bien, se parece a las medidas de dispersión, ¿no? O sea, en el fondo, por ejemplo, el résimo momento muestral en torno a la media es 1 partido por n por la suma de igual 1 hasta n de lo x sub i menos x barra elevado a r. ¿Mm? Ahí ustedes verán, por ejemplo, de que si el r vale 2, ¿sí?, esto nos queda simplemente como la varianza muestral, ¿cierto? Porque es como la suma de lo x sub i menos su promedio elevado al cuadrado y partido por n. ¿Mm? Pareciera como la varianza muestral, pero dividido por n y no por n menos 1. Y acá lo mismo, si el r lo reemplazamos por 2, nos quedaría el valor esperado de x menos mu elevado al cuadrado, ¿cierto? Y eso por definición justamente es la varianza de x, ¿ya? Eso es súper importante. Bien, para entender todo esto, que es mucha cháchara, digámoslo así, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Bueno, dice que tenemos una muestra aleatoria de una distribución gamma, cuyos parámetros son alfa y beta, ¿ya? Estime dichos estimadores a través del método de los momentos, ¿ya? Bueno, lo que necesitamos aquí para poder resolver esto, ¿no es cierto?, es conocer cuánto es la media y la varianza de justamente de una distribución gamma. No sé si ustedes se acuerdan de memoria de eso. Si tenemos a mano, por ejemplo, solamente internet, podríamos colocar aquí media y varianza de una distribución gamma. Si no me recuerdo, la media debería ser alfa por beta y la varianza alfa por beta al cuadrado. Si no me recuerdo. No sé. Veamos si es así. ¿Qué dice Wikipedia? Bueno, igual aquí la gente puede mentir, ¿no? Pero, pero ahí está expresado en función de otros parámetros. Ya. Entonces, ¿nos sirve esta búsqueda? Vamos a hacer nuestra propia búsqueda. Si se acuerdan que en el curso de exterior de estadística le entregaron un formulario de distribuciones, ¿cierto? ¿Fue así o no? No que yo me acuerdo, ¿No? tal vez sí. El que No daban me para las acuerdo. pruebas. ¿O Claro, no? donde estaban todas las distribuciones. ¿Cuánto era la media? ¿Cuánto era la varianza? ¿Cuánto es la PDF, la CDF? Todas las Ah, cosas. sí, creo que sí. Ujú. Ya, entonces, acá debería estar, a ver. Acá. Me refería a este. ¿Sí? ¿Conocen este formulario, no? Ah, sí. Sí, Sí, sí. Profe, Yo creo que lo creé la como hace gama 15 no años. es, Dígame. la gama no es la de Erlang.
algo así. O sea, ahí se usaba como distribución.gamma, ¿o es lo mismo? Así es, exactamente, es lo mismo. Sí, lo que pasa es que la gama es más general. Lo que pasa es que la Erlang, para usarla como Erlang, tienes que sumar tus variables que son del tipo exponenciales, ¿no? Y eso te obliga a que ese parámetro alfa, que en la Erlang se llama R, me parece, es la cantidad de exponenciales que estás sumando. Si tú sumas dos exponenciales, el R vale 2, digamos, se dice de grado 2, la Erlang de grado 2 o Erlang de grado 3, no sé. Pero ese parámetro en realidad no tiene por qué ser entero. En el caso de la Erlang es entero porque es una suma de exponenciales, pero en el caso de la gama en general ese parámetro es continuo y es positivo. Pero Mm, tienen una asociación, por supuesto que sí, sí, tienen una por acá asociación. encontré ¿Ya? el cuaderno de estadística. Excelente, muy bien. ¿Profe podría subir ese formulario? Por supuesto, ¿no? Claro que sí. Entonces, esto es lo que yo les decía, porque la media es alfa por beta y la varianza es alfa por beta al cuadrado. Entonces hay que usar esa idea, ¿por qué? Porque vamos a utilizar el primer momento alrededor de la media y el segundo momento, primer momento alrededor del origen, eso quiere decir, y el segundo momento alrededor de la media. Lo vamos a explicar al tiro para que lo entiendan. ¿Qué dicen los métodos de los momentos entonces? Miren, dice así más o menos. Ah, pero tengo que proyectar esto. Ahora sí. Dice que el errésimo momento, o sea, el primero, pero alrededor de la media, ¿no es cierto? Sería como el valor esperado de x elevado a r, ¿cierto? Pero r vale 1, así que esto es simplemente el valor esperado de x. Y como veíamos recién en el formulario, para una distribución gamma, esto sería alfa por beta. ¿Ya? Después del mismo modo, tenemos el mismo momento para igualar la fórmula, ¿no? Porque la fórmula dice igual el momento poblacional como el momento muestral. Entonces, el primer momento, pero muestral, ¿no es cierto? Alrededor de la media, sería 1 dividido por n, por la suma desde igual 1 hasta n, de lo x sub i elevado a r, pero este r vale 1, ¿ya? Entonces, al final nos queda 1 partido por n, por la suma de igual 1 hasta n de lo x sub i. O sea que nos queda nuestra famosa fórmula de x barra, ¿no? La media muestral. Ese es el primer caso. Entonces, a partir de el método de los momentos, tendríamos que decir que nuestra primera ecuación es que alfa por beta tiene que ser igual a x barra. Eso es lo primero. ¿Ya? Nuestra primera ecuación. Nuestra segunda ecuación nace de los segundos momentos, momento de grado 2, ¿no es cierto? Hablábamos de errésimo momento, bueno, este es el segundo momento, pero alrededor de la media. ¿Por qué alrededor de la media? Porque así yo saco el tiro de la fórmula de la varianza. O sea, el segundo momento poblacional, ¿ya? Pero alrededor de la media ya no va el tilde es alrededor del origen, ¿ya? Alrededor de la media es el valor esperado, ahí ustedes pueden corroborar después la fórmula, de x menos su media, y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Así decía. Bueno, aquí elevado a r, ¿no? En general, pero en este caso como el momento de grado 2 es eso. Y esto curiosamente es la fórmula de la varianza, ¿sí? Esa es la definición de varianza. Es cuánto es lo que se alejan las variables con respecto a su promedio en promedio, ¿no? Pero elevado al cuadrado eso. Bueno, esta es la varianza. Y la varianza, veíamos recién en el formulario que era alfa por beta al cuadrado, ¿cierto? Entonces ese es el segundo momento poblacional, pero alrededor de la media. Entonces tenemos que imitar el mismo momento, o sea, también muestral, también de grado 2, pero también alrededor de la media. Y según el formulario esto sería 1 dividido por n, por la suma desde igual 1 hasta n, ¿de qué cosa? De lo x sub i menos la media elevado a r, pero r vale 2. ¿Y esto qué es? Es lo que a veces nosotros llamamos como s sub n cuadrado, ¿no? Una forma de decir que es como la fórmula de la varianza muestral, pero en realidad no va dividido por n menos 1, sino que va dividido por n, ¿no? Por eso le pongo ese subíndice n para indicar que va dividido por n y no por n menos 1. ¿Ya? Entonces, la segunda ecuación que tenemos sería esto, pues, que alfa por beta al cuadrado, que eso dice el método, ¿no? Iguale el momento muestral con el momento poblacional. Entonces, el momento poblacional sería alfa beta cuadrado igual al segundo momento muestral, que sería s de n al cuadrado. ¿Sí?
Aquí tenemos entonces, si ustedes se dan cuenta, dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿no? Pareciera que no es tan difícil el despeje, ¿no? No. De hecho, no sé si lo ven, pero si yo divido la ecuación 1, o sea, la ecuación 2 con la ecuación 1, voy a tener al tiro despejado beta, ¿no? Si yo tomo la ecuación 2 y la divido en la 1, ¿qué me da? En el lado izquierdo me da beta, ¿cierto? Sí. Y en el lado derecho, ¿qué me quedaría? La varianza de em, la muestra, ¿cierto? Partido por la sí, media, ¿no? sí, Eso. Ya, pues y a este le agregamos un gorrito para decir que es un estimador, pues. Entonces, de esta forma, vamos nosotros a estimar el parámetro beta. Y teniendo ya la fórmula del beta, la fórmula del alfa es un trámite, ¿no? Que sería, reemplazamos, por ejemplo, la ecuación 1, y en la ecuación 1 podríamos decir que alfa es x barra partido por beta, ¿cierto? Pero beta es esto, ¿sí? Entonces sería eso dividido por Sn cuadrado partido por eso. Y si reemplazamos matemáticamente, esto nos quedaría como la media al cuadrado partido por la varianza al cuadrado, parece, ¿no? ¿Sí? sí. Y ya. Eso es, pues. Y le ponen el gorrito ahí de que significa que es un estimador del parámetro. Y eso es el método, no es más que eso. O sea, tienen que tener un formulario a mano, obviamente, para saber cuánto es la media y la varianza de cualquier distribución de probabilidad, pero teniendo eso claro, después lo otro es más que todo un despeje matemático, ¿ya? Y jugar un poco con la media muestral y con la varianza muestral. Y lo otro que tienen que tener cuidado es que la división de la varianza es por n y no por n-1. Bien, he hablado mucho, no sé, me quiero retroalimentación de ustedes si tienen alguna duda, consulta, algo. No sé si avanzar más, la verdad, no quiero tampoco marearlos tanto. Profe, ¿por qué acá era solamente partido por n y no por n-1? Es por la definición de momento, nada más, porque si nos volvemos una lámina más atrás, dice que la definición de momento es así, pues, ¿no? Fíjate, Mm, tanto en el momento del origen como en el momento alrededor de la media, siempre es 1 partido por n por una suma de estas diferencias. Acá esa diferencia es con respecto a la media, y acá es lo que se llama diferencia con respecto al origen. Esa es como x sub i menos 0, pero menos 0 es nada, pues, entonces x sub i no. ¿Ya? Es eso. ya, Pero es por eso. ya, gracias. Ujú. Bien, entonces, no sé si, bueno, aprovechemos de conversar, pues si tienen alguna otra duda. Si no, me gustaría mostrarles una herramienta igual que creo que puede serles de utilidad para el curso. Porque no sé si todos saben utilizar o saben cuál es el texto guía del curso y que lo pueden ver gratuitamente a través de internet de la biblioteca nuestra, de la universidad. No, Ya, no hay más duda con el desarrollo de los problemas, ¿se entienden? ¿Sí? sí. Ya, excelente. Entonces voy a escapar esto.